nuestros lunes del Ateneo va a tener un broche muy conveniente y me ha tocado a mí el honor de presentar la conferencia y el conferenciante con un tema que nos interesa a todos muchísimo. Francisco Pardo Villar, nacido en Ordes y se licenció en Arte en la Universidad de Santiago. Luego obtuvo su doctorado en Harvard siguiendo a su querido maestro Serafín Moralejo y allí ya se estableció pasando a diversas universidades de Princeton de Londres y el Instituto Complutense de Madrid también, donde dirigió un proyecto internacional sobre arte medieval y cultura europea. No voy a especificar todas las publicaciones y trabajos de investigación que tiene, porque entonces le quito mucho tiempo y me ha dicho que no se lo quito, que tiene mucho que decir. Ha tocado todos los temas de arte, desde el arte antiguo hasta el arte moderno, pero la verdad es que siempre recala en el arte románico y siempre se puede el maestro Mateo. Incluso, bueno, podríamos decir que dejó volar su imaginación para hacer un libro de divulgación que aún podéis encontrar en las librerías, que se llama El sueño de Mateo. También ha recibido numerosos premios, como es lógico, ha estado becado en la Fundación Melon, también ha tenido 2 becas en la Fundación Aga Khan y ha sido miembro del Comité del Sello del Patrimonio Europeo, ha sido comisario de numerosas exposiciones. Solo citar el Pórtico de la Gloria, Restauración y Descubrimiento, que ahora tiene su sede precisamente en la Catedral de Santiago. En la actualidad es el responsable científico de la restauración que se está llevando a cabo en el pórtico y que, como sabéis, la llevan la Fundación Barbier y la Fundación Melo, y fuentes de la Barbier dicen que se convenció a la Fundación Melo de que participara gracias a la confianza que tenían en la investigación de Pardo Villar. En este momento está a punto de publicar un libro que se llama El Pórtico de la Gloria, Arquitectura, Materia y Visión, que recoge parte de sus investigaciones sobre el pórtico y que en parte es de lo que nos va a hablar esta noche. Ya no lo digo más para que no me riña. Es una puntualización muy generosa la introducción. Yo no soy el responsable de la restauración del pórtico. O sea, yo tengo un equipo de investigación que lleva una parte de las investigaciones de la restauración en la que participan muchos equipos técnicos y estudiantes del arte y todo. Entonces yo voy a hablar un poco de la investigación que llevó a cabo mi equipo. Entonces casi me voy a levantar para dar la conferencia desde aquí, así veo un poco lo que estoy enseñando. Y bueno, es un honor para mí estar aquí realmente y la verdad tenía muchas ganas de presentar partes de esta investigación aquí en Santiago, que es donde está la gente más interesada y que son, pues diría, stakeholders en el monumento, ¿no? El monumento es, en cierta medida, de los santiagueses. Y un poco para hacer una visión de cuál es mi implicación con el pórtico, pues lógicamente a través de Serafín Moralejo, con el que estudié aquí la última parte de mi carrera, y después me fui a Harvard con él y lamentablemente asistí a sus últimas ideas sobre el pórtico, también allí dando clase. Y después el pórtico ha estado yendo y viniendo de mi vida en momentos muy interesantes y coincidió mi regreso a España cuando ya hace 10 años, en 2008, se formó el comité científico para iniciar lo que es la restauración del Pórtico de la Gloria. Entonces, por un tiempo formé parte del comité científico, después el comité científico se disolvió y me quedé yo de coordinador del comité científico junto con Concha Cirujano. Entonces, yo creo que soy una de las personas que ha sobrevivido desde el principio hasta el final, porque después ha habido muchos equipos fluctuando en el proyecto. Y después el hito, uno de los importantes fue cómo surgió el programa Melon.
que fue en 2013 el presidente de la Fundación Barrié, aprovechando que yo iba a dar unas conferencias en Estados Unidos y aprovechando un poco mis conexiones y que estaba intentando hacer un programa de internacionalización del proyecto, que contactase a presidentes de fundaciones importantes e intentar que se implicasen en este proyecto. Y tuvimos la suerte de que nos vimos en Nueva York con el presidente de la Mellon y con parte del board y nos evaluaron allí durante una hora y al final pues tuvimos la suerte de que decidieron participar y dieron una financiación para un programa muy amplio de 12 becas y de publicaciones y también seminarios, simposios. Uno de ellos es aquel que ven allí, que se hizo aquí en Santiago sobre policromía, y ha habido otro sobre arquitectura. Entonces, este grupo de 12 especialistas para mí realmente ha sido un honor, porque solicitó gente de todo el mundo y tenemos investigadores españoles, pero que estaban estudiando en el extranjero, o restauradores que estaban en Italia, gente de Stanford, Georgetown, también gallegas que están en MIT, o sea que es un equipo de restauradores e historiadores del arte, arquitectos muy interdisciplinar, y las investigaciones que realizaron ellos creo que es una parte importante dentro de este gran proyecto que es el Pórtico de la Gloria. Y son bastante únicas y muchas de ellas todavía no se conocen, y voy a presentar algunas de ellas, porque por ejemplo el documental genial que han visto en la televisión gallega, lo que se ha publicado en los periódicos, es una parte de la investigación y nosotros también tenemos otras visiones diferentes del pórtico. Entonces voy a presentar un poco algunas de las investigaciones del equipo. Y voy a hacerlo así un poco en plan conversación para ver un poco el esqueleto un poco de la investigación y cómo se llega a unas conclusiones y cómo las ideas van acumulándose y llevando a lo que creo que son descubrimientos importantes en la obra del maestro Mateo. Entonces, bueno, este es el primer libro del programa Mellon que va a salir, ahí tienen algunas páginas donde hay muchas novedades, hay estudios estructurales de cómo se montó todo el nátex del pórtico, se publica una reconstrucción completa de la fachada, de la que hablaré ahora, con la identificación de las esculturas y la restitución a lo que creemos que son sus lugares originales. Aquí ven todas las esculturas que vieron en la exposición del maestro Mateo, desgajadas, y son estas esculturas las que a lo largo de varios años, con varios hitos en su identificación, creo que hemos podido determinar la hipótesis más plausible de qué significaban, dónde estaban y lo que significaba la escenografía para la que estaban concebidas, que añaden una dimensión diferente al pórtico. Y esta, como saben, es la gran escultura, estatua columna, que se descubrió en 2016 en las excavaciones de la torre sur del pórtico, de la fachada del Obradoiro, y que también tenemos una identificación que solo se ha dado a conocer en ciertas conferencias, pero no se ha publicado todavía, y también dio pautas para componer todo el puzzle de lo que sería la fachada. Aquí, como saben, el Pórtico de la Gloria se inauguró este verano y por fin pudieron verlo tras prácticamente 10 años medio cerrado la gente, y se quedó realmente sorprendida porque gente ya no recordaba lo que era estar en ese nártex sin andamios. Y una de las cosas interesantes del pórtico es que es un espacio abierto y una iconografía abierta, teatral, que está destinada a absorber la energía vital de la plaza en la que está englobado. Y esa es una de las cosas fundamentales para entender el pórtico y por qué es tan importante y pervive a lo largo de los años como un monumento vivo, porque absorbe los flujos de vida de la plaza para la que está concebida. Una de las cosas interesantes es ver cómo estas colas que se formaban yendo hacia la gloria un poco están también tematizadas en lo que es la estructura del propio pórtico, porque como saben son 3 arcos en los que ángeles llevan a las almas de los elegidos
en flujos desde los laterales hasta la gloria, donde van a presenciar lo que es la venida de Cristo al final de los tiempos. Y ven que prácticamente este ángel llevando esta alma de uno de los elegidos hacia la gloria, como esta señora llevando a la niña. Entonces, cuando llegaban a la gloria, la gente pues se sacaba selfies, lo celebraban, se quedaban delante del Cristo de la segunda venida. Y esto es exactamente el reflejo de estas figuritas de aquí, que son los elegidos, que también no se sacan selfies, pero reciben su premio por llegar a la gloria, que son estas coronas que le dan los ángeles para contemplar la grandeza del Cristo Majestad de la segunda venida. Entonces ven cómo prácticamente siglos aparte los flujos del pórtico internos se traducen a la vida exterior. Y también hemos visto este verano, gracias al arquitecto de la catedral que está por aquí, o sea que voy a hablar muy bien del proyecto, la restauración maravillosa de la fachada del Obradoiro. Y una de las cosas, ha habido estas cuestiones de si era mejor con líquenes o sin líquenes, que así parecía como muy nueva, muy extraña, y yo creo que realmente nos devuelve lo que sería la visión de la catedral en la Edad Media, que para ellos la catedral sería como si viésemos un ovni ahora mismo, sería como una visión totalmente de otro mundo. O sea, sería algo flotante, con el granito este dorado, con policromía, que se verían los rayos del pórtico abierto interior reflejando en el oro desde lejos como si fuera un faro, y al llegar lo que estarían viendo y lo que se imaginaban que estarían viendo es precisamente lo que intentó el maestro Mateo, que es una transfiguración material de la idea de la arquitectura de la Jerusalén celeste del libro del Apocalipsis, que la ven aquí representada en este manuscrito del Apocalipsis del Gulbenkian, donde aparece el ángel llevando a San Juan ante la visión de la Jerusalén celeste descrita en el Apocalipsis, y ven que se representa con las murallas de una ciudad, pero prácticamente parece una fachada de una catedral. Y esto es muy importante ver cómo el maestro Mateo concibió el pórtico de la gloria para poner todos los resortes del arte de su tiempo en crear una escenografía que indujese a los visitantes a introducirse en una aparición visionaria de la Jerusalén celeste. Como ven, una de las partes más importantes es la visión nueva del pórtico con la policromía limpia, que aquí ven que se hicieron. No voy a entrar mucho en lo de la policromía porque tampoco es mi ámbito, pero ven que se hicieron bastantes pruebas previas de láser, pruebas de limpieza, y realmente ya solo con limpiarlas se ve que se conservaba mucha policromía de varias capas bajo la suciedad, y que si cabe pues devuelven esa vida que tenía el pórtico en este escenario realmente de un naturalismo apabullante, que estaba precisamente destinado a que lo viésemos como seres vivos que llegaban a la tierra. Y también, bueno, había, como ven, la policromía se estaba cayendo también a capas, hubo estudios para aplicar consolidantes. Algunos de los investigadores Mellon en restauración participaron, por ejemplo, en la investigación con nanotecnologías e hidrogeles para la limpieza. Otros participaron en el estudio de polímeros, también para la consolidación. También hubo estudios de láser realizados por algunos de los investigadores Mellon, y participaron con otros equipos en esta investigación de mucha gente. Y como ven aquí en algunas de las esculturas, que ya hablaban por sí solas porque el maestro Mateo creó unas figuras increíblemente expresivas como esta de Isaías, ven que las lleva simplemente con una limpieza a otra dimensión más viva que nos acerca al momento original. Y voy a hablar un poco de las capas de policromía y concretamente de lo que se hizo en el programa Mellon. Como saben, la primera capa de policromía, porque es lo que han leído, es la original románica, de la época románica muy avanzada, de la época del maestro Mateo,
que estaría realizada ya para la consagración de la catedral en 1211. Y es la capa más rica de todas las que se conservan por la calidad de los materiales. Como ven, abunda el azul de lapislázuli, que como saben es un material casi más caro que el oro, y se saca, como ven ahí, en las montañas de Afganistán, y desde ahí es piedra que se pone sobre la piedra tratada. Desde ahí, en la Edad Media, pues llegaba a Europa. Y lo increíble del pórtico es que hay mucho lapislázuli de altísima calidad aplicado en capas muy gruesas y en zonas donde prácticamente no se veía, incluso en los zócalos de la contrafachada. Esto indica que el pórtico fue una obra de una inversión económica ingente por parte de la monarquía leoneso-galaica, ¿no? Bueno, eso, que es gallega también, que no es solo leonesa. Y sobre todo Fernando II y Alfonso IX. Y esto es muy importante para ver la dimensión del pórtico, que el pórtico se realiza para transformar una iglesia de peregrinación en una catedral real, que es lo que intentó hacer Fernando II cuando decidió de nuevo convertir a Santiago en la catedral para grandes eventos de la monarquía, como había querido al principio Gelmírez, como coronaciones, investiduras de caballero, y fue cuando decidieron también colocar ahí el Panteón Real, donde están Fernando II y Alfonso IX enterrados. También abunda el pan de oro de gran pureza, un oro muy puro, y después los ocres y toda una serie de motivos decorativos. Lo interesante de esto es lo que hicimos en el programa Melon, es una comparativa dentro de lo que se hacía en el noroeste peninsular en ese momento y también a nivel internacional, porque el pórtico es una obra que no se puede entender sin becados que eran de Santiago, como el maestro Mateo seguramente, y que se fueron a estudiar fuera y volvieron, aprovechando un poco lo que ya había planteado el programa de becas de Gelmírez, que estas son la segunda generación que viene de ahí. Sobre todo no se puede entender sin lo que se estaba haciendo en la Ile-de-France, en lo que se llama el protogótico, en lugares como Saint-Denis o la Catedral de Angers, que aquí ven su restauración, que es un poco anterior al pórtico y que se restauró hace unos años, y es muy interesante ver la comparación entre lo que hay allí y lo que hay en el pórtico. Y también esta otra catedral fundamental para entender el arte del maestro Mateo, que es Senlis. Y una de las cosas interesantes en el programa Melon, y ahora voy a hablar a lo que es la secuencia de policromías, que es la investigación extraordinaria de Carlos Nodal, que es uno de los investigadores Melon asturiano, que le otorgamos la beca porque él tiene esta combinación que se da muy poco de un historiador del arte que se conoce todos los archivos y la terminología y al mismo tiempo es restaurador profesional. Y también había escrito un libro sobre las policromías de retablos en el noroeste peninsular. O sea que ya partía del conocimiento ingente previo de todos los archivos que podían estar geográficamente relacionados con lo que se había estudiado en el pórtico. Entonces, Carlos Nodal lo que aporta es que a veces vemos estratos de policromía y las técnicas a veces a lo largo de varios periodos se repiten. Entonces hay que manejar muchas variables para datar un estrato de policromía. Entre ellos, una catalogación de los motivos decorativos, que una persona que tenga un catálogo comparativo de motivos decorativos de una época puede datarlos también, además de los análisis de los estratos de policromía. Y Carlos Nodal hizo un corpus enorme de todos los motivos decorativos del pórtico, incluidos, por ejemplo, estos puntos, estas esferas y otros motivos decorativos. También lo que pudo determinar es que en el pórtico no hay solo la típica policromía tardorrománica que se ve en el resto de la península, pero si el pórtico es muy avanzado desde el punto de vista escultórico y conecta con la vanguardia de la Ile-de-France, también lo hace desde el punto de vista de aspectos de esta primera policromía.
porque aquí ven la primera policromía, lapislázuli, y ven estos paños de estos ángeles sosteniendo la cruz, que también es primera policromía y es una modalidad muy avanzada de paños muy claros que buscan una reproducción de fábricas que son muy naturalistas. Y eso se estaba dando precisamente en Senlis y en Angers, en todos estos monumentos. O sea que es alguien que son pintores que están también, al igual que los equipos escultóricos, mirando no solo a lo que se hace en la península, pero también a lo que se hace en los centros más avanzados. Y aquí ven también el trabajo de Carlos Nodal. Una de las cosas interesantes es como motivos de la primera policromía, como estos cuadrifolios, en policromías posteriores a veces no se cambian, pero se restauran. Entonces también es interesante datar los motivos decorativos, porque a lo mejor podemos tener un repintado del 16 o 17 de un motivo decorativo, pero sobre un motivo que es de origen de la primera policromía sin cambiar. Entonces, si uno no conoce los archivos, no tiene un corpus comparativo y aparte no es restaurador como para saber también evaluar los estratos de policromía desde el punto de vista técnico, sin todas estas variables es muy difícil dar una cronología exacta de secuencias de policromía. Otra de las investigaciones importantes, otro investigador que se llama Livio Ferrazza, fue que se nos ocurrió que sería interesante analizar las policromías de los tumbos del siglo XII, porque, como saben, en los tumbos hay dos miniaturas que voy a enseñar ahora, la de Fernando II, sobre todo la de Alfonso IX, los dos patronos del Pórtico de la Gloria, que son de estilo Pórtico de la Gloria. Entonces sería interesante saber si se puede determinar si las mismas miniaturistas que trabajaban en pergamino pudieron participar también en el Pórtico de la Gloria. Y se utilizó, observaciones para determinar qué pigmentos había con varios equipos, incluido este equipo portátil que lo dejan del Instituto de Conservación de Valencia, de fluorescencia de rayos X disperso, de energía dispersa. Y aquí ven, por ejemplo, cómo se hizo en la miniatura de Alfonso IX, que es estilo Pórtico de la Gloria, por los paños. Él también está enterrado en el Panteón Real y fue el que consagró la catedral, y ven que se marcaron ciertos puntos y se hizo un estudio de las policromías. Lo que pasa es que no se puede determinar exactamente si son los mismos del pórtico, pero realmente lo que se puede determinar es que hay un cromatismo similar. O sea, la estética del momento en la catedral pues se reproduce en unos y otros. Lo interesante del pórtico, lo que también hemos estudiado, es que, a diferencia, por ejemplo, de la Capilla Sixtina, que es un monumento privado y cerrado, el pórtico estuvo abierto, sin puertas, durante prácticamente hasta el siglo XVI, hasta el principio del XVI. Entonces es interesante imaginar, si el pórtico nos impresiona hoy, qué gente visitó el pórtico y qué influencia puede tener el pórtico, por ejemplo, en artistas famosos, ¿no?, que visitaron Santiago. Y si a nosotros nos impresiona desde el punto de vista técnico, imagínense la visión que tendría un artistas importantes que irían a Santiago en peregrinación y que se quedarían absolutamente impresionados por lo que estaban viendo, porque además podían analizar desde su punto de vista técnico la dificultad de lo que se había conseguido ahí a todos los niveles. Y uno de los artistas interesantes que vino a Santiago como peregrino fue prácticamente el fundador de la pintura al óleo flamenca, que es Jan van Eyck, que se vino a Santiago en peregrinación, que se vino como embajador del duque de Borgoña para arreglar la boda con la princesa portuguesa, y pasó por Santiago, y sobre 1432. Posteriormente es cuando realizó el Políptico del Cordero Místico. O sea que es interesante imaginarse que Van Eyck realmente vio la primera policromía del pórtico y que después realizó esta gran obra. O sea que hay también que iniciar una investigación en cómo se puede rastrear
esta reconstrucción de la imagen original del pórtico en otras grandes obras que a lo mejor por ahora no sabemos que están influenciadas. El segundo momento importante del pórtico ocurrió cuando en 1521 se decidieron, porque había cantidad de problemas de conservación y problemas incluso en la catedral, y que como esto estaba abierto, ahí creo que hubo asesinatos y había de todo, o sea, problemas de orden público, claro, era parte de la plaza. Entonces decidieron cerrar el pórtico y hubo un primer cierre del pórtico muy parecido al que se ve aquí ahora, y eso cambió totalmente lo que era el pórtico. Y al principio había unas puertas internas, que aquí se ven las bisagras, y que sabemos que estas puertas, que no serían un cierre completo, se quitaron cuando se construyó este cierre exterior, que acabó eliminando lo que era una de las grandes obras de ingeniería del pórtico, que es este arco inmenso del que quedan restos, que tenía un vano abierto de 7 metros. Era una de las obras más extraordinarias. Y esto se dividió y se cerró. Pero además sabemos, porque aquí hay un rebaje, como ven, de la existencia de estas puertas internas antes de 1521, hay un rebaje en la escultura de Moisés. Y hay una segunda policromía sobre el rebaje de la escultura. O sea, podemos datar la segunda policromía, la gran llamada policromía hispano-flamenca, gracias a, en el momento en el que se quitan estas puertas, se cierra el pórtico y lógicamente se repolicroma todo al cerrarlo, porque ya estaría un poco deteriorada la policromía, y realmente lo que hacen es variar el pórtico y lo convierten en un retablo flamenco, rompiendo un poco lo que veremos que era este carácter vanguardista y abierto del pórtico. Y esta policromía es muy interesante y es muy impactante, porque es una policromía donde se aplican técnicas de origen flamenco que normalmente se aplicaban a los retablos, como son los llamados brocados aplicados, que se aplican láminas de estaño y después pan de oro sobre las superficies de los paños, creando un efecto muy suntuoso parecido a los paños de las pinturas flamencas. Y esto es una policromía riquísima que, curiosamente, en estas vueltas que da la historia, si Jan van Eyck vio la primera policromía del pórtico, prácticamente 100 años más tarde, en 1522, el pórtico se flamenquiza y se parece a un cuadro de Jan van Eyck. Como ven aquí, estos son ángeles del político, del cordero místico, y estas son algunas de las esculturas más parecidas que hay en el pórtico de la Gloria. Aquí también hay otra investigación muy importante de Carlos Nodal, de este restaurador e historiador del arte, porque lo que es un enigma es cómo, si esta policromía tan ingente, tan suntuosa, se realizó en 1521, ¿cómo es que no sabemos el nombre del pintor que la hizo? ¿Cómo es posible? Si había documentación por todas partes. Y Carlos Nodal, analizando toda la documentación de los archivos de Santiago y un poco con evidencia circunstancial, cree haber determinado que el autor de la policromía hispano-flamenca del pórtico es un pintor que se llama Sixto de Frisia. Está ampliamente documentado en Santiago trabajando en la obra del Hospital Real, del Hostal de los Reyes Católicos. En retablos de la sacristía era vidriero y era pintor, y lo que pasa de este hombre, aunque está muy documentado, es que no se conserva obra de él. Los retablos que había de él en el Hostal de los Reyes Católicos se perdieron, también con el pintor de la catedral que se llama Taboada, pintó un retablo en la catedral, en la Capilla de la Concepción, también perdido. Era tan importante Sixto de Frisia que también colaboró con Cornelis de Holanda, otro flamenco importantísimo en la época, y tampoco se conserva la obra con la que colaboró. Y solo se conserva una vidriera que está en el Museo del Pobo Galego, que parece ser que venía del Hospital Real, pero ahora también se dice que no era de él, que era de otro vidriero. Es muy curioso este personaje porque estaba muy asentado en Santiago, murió en 1533
y está documentado ya en 1513, o sea que coincide exactamente con la policromía hispano-flamenca del Pórtico, y estaba casado con la enfermera de mujeres, la enfermera mayor de mujeres del Hospital Real, y se conservan pleitos, testamentos, o sea, era un señor que además hay en una de las capillas de la catedral unos brocados aplicados que vio Carlos Nodal, con lo cual él podría haber sido el introductor de esta técnica flamenca y es el que se supone que tuvo que hacerla. Y hay mucha más evidencia. Pero este es uno de los maestros que descubrimos gracias a Carlos Nodal en el programa Melon, y voy a darles el nombre de otro más. Entonces aquí es donde hay una divergencia entre las investigaciones del programa Melon y las que se han dado a conocer, que es muy interesante porque un momento tan complejo y con una evidencia tan enorme y fragmentaria que haya varias teorías sobre las policromías. Entonces el equipo de Petra, que realizó prácticamente la mayor parte de la intervención del Pórtico durante estos últimos 2 años, para ellas hay una primera policromía, que es la medieval, y esta es la misma que acepta Carlos Nodal. La segunda policromía, efectivamente hispano-flamenca, de 1522, que Carlos Nodal es donde, además de hacer un corpus del repertorio decorativo, determina que el autor es Sixto de Frisia. Hay una tercera policromía, según Petra, barroca, que estaría indeterminada en el 1600-1650. Para Carlos Nodal, esta policromía no existe, porque algunos de los motivos que este equipo asocia a la tercera policromía, como veremos ahora un momento, que son unas flores de lis y otros motivos que llaman a la romana, Carlos Nodal los tiene documentados en la policromía hispano-flamenca. Habría una cuarta policromía que sí que está documentada con un nombre, Crispín de Avellino, que le pagan para que realice lo que se llaman las encarnaciones, que son pues todo lo que toca la piel, ¿no? Y este sí que está documentada, y en ese momento también se realizaría un cierto repolicromado. Y el equipo Petra no ve más policromías, pero Carlos Nodal descubre 2 policromías más, que nos dan un momento sociológico y cultural increíblemente importante en Compostela, que es esta policromía en la que determina el autor, que puede ser el pintor de la catedral Manuel Arias Varela, y sería del último tercio del XVIII, lógicamente coincidiendo con la necesidad de pintar el pórtico tras la monumental construcción de la fachada del Obradoiro. Entonces esta es la policromía que para el equipo Melon no existe, porque estos flores de lis pertenecerían a la hispano-flamenca. Y ven el momento esto tan interesante. Resulta que en el siglo XVIII, en el último tercio, Manuel Arias Varela es un pintor y un académico que incluso fue el fundador de la Escuela de Dibujo de Santiago, y es un neomedievalista. O sea, aparte de pintor de la catedral, realizó una copia entera, se llama el Tumbo Nuevo, del tumbo medieval de la Catedral de Santiago, que está en la catedral. Esta es la miniatura medieval y esta es la del XVIII. O sea, que es una persona que era neomedievalizante y académico, y en ese neoclasicismo tan fascinante de la Compostela, del del arzobispo Rajoy y de otros personajes interesantísimos. Y Arias pintó las pinturas de la sala capitular de la catedral y también participó en repintes de la Puerta Santa. Y para Carlos Nodal, muchas de las cosas, de los motivos que vemos y de las encarnaciones, sobre todo en el arco central y en los 2 pilares de los apóstoles y los profetas, son repolicromados historicistas de Arias Varela, en los que él no varió los motivos, sino que del mismo modo que actuaba como un neomedievalista reproduciendo los tumbos, él, cuando veía
motivos de la primera decoración de la hispano-flamenca que estaban mal, los repintaban. Y una de las cosas, por ejemplo, aquí lo que se ve es vestiduras de policromía hispano-flamenca y una cuarta encarnación de la restauración esta del 18, que no son las encarnaciones de Crispín de Belino, sino que sería un repintado de este momento neoclásico del Pórtico de la Gloria. O sea que parte de lo que estamos viendo ahora, que cuando uno menciona la palabra realmente coincide incluso con esta estética, es una parte del pórtico neoclásico y medievalizante y academicista. Muy interesante. Y para Carlos Nodal, pero no entraré ahí, hay otra pequeña intervención bajo el cardenal Payá y también reconstruye todo ese ambiente de la época. Pero, ¿para qué sirve la policromía? La policromía no es un fin en sí mismo. Y la policromía era parte de lo que el maestro Mateo quería convertir esto en una visión, en una escenografía impactante, donde uno entrase en un teatro en el que tanta vida tenía el teatro del que participa como el personaje mismo que entra en ese escenario envolvente. Y como escribí hace poco para este libro y se publicó en el periódico, el pórtico realmente tiene este elemento de vida orgánica en movimiento, ¿no? Como si la piedra estuviese vivificada por una savia que circula por su interior. Es como una vegetación petrificada o piedra vegetal que crece continuamente. Y lo que intentaba el maestro Mateo y su equipo era plasmar una serie de metáforas vegetales de la Biblia y sobre todo del comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, que es una de las fuentes fundamentales iconográficas y textuales para lo que hay en el Pórtico de la Gloria. Y como ven, hay esta metáfora que se ilustra en todos los manuscritos de Beato, incluido este que es el Beato de Cardeña, un manuscrito estilísticamente muy relacionado con el Pórtico de la Gloria, donde habla que la palmera es como la vida de los justos, que el justo tiene que trepar por la vida de este mundo, con todos los problemas que hay, como si trepase por el tronco áspero de la palmera para poder llegar a la copa, que es el cielo, y recoger los frutos. Y es exactamente cuando uno se sitúa en el pórtico, si se sitúa en el parteluz y mira hacia arriba con las nervaduras, el pórtico todo se abre como una palmera. Y de hecho, cuando ven de cerca los pinjantes que decoran los nervios de las bóvedas, son frutos que cuelgan de la palmera, exactamente como los que se representan en los manuscritos de Beato de Liébana. Y como ven aquí, la palmera se expande tridimensionalmente en todas las direcciones, en estas perspectivas donde juegan con la recesión espacial, con los arcos fajones de las naves interiores. Y aquí ven, por ejemplo, cómo en este otro beato del 12, de San Andrés de Arroyo, finales del 12, contemporáneo con el arte del maestro Mateo, para hacer explícita la metáfora, colocan estrellas en la copa de la palmera, porque es el cielo, exactamente esa fluctuación entre fruto y estrella, que es lo que intentaba hacer el maestro Mateo. Y se plasman otras imágenes realmente impactantes de pasajes del Apocalipsis, como es donde describe el río cristalino que sale del Cordero y del trono y cruza la ciudad, creando cosechas que sirven para el alimento de las naciones. Y ven aquí en esta representación cómo surge el río y se representa la gran ciudad prácticamente como una maceta que en vertical pues se constituye en esta vegetación exuberante. Y es exactamente lo que pasa en el pórtico en sus 3 niveles renartes. Desde la cripta, que si saben la cripta está llena de vegetación exuberante, partiendo del trono del Cristo en Majestad, que como ven está sostenido por una vegetación que está volviéndose para encauzar la luz hacia abajo, pues es exactamente lo que ven aquí, pero trasladado a realidad virtual. Una de las cosas importantes
de la investigación de Serafín Moralejo fue también dejar de ver el pórtico como un tríptico de 3 arcos. Y Serafín Moralejo vio que toda la estructura del nártex en vertical estaba concebido como una escenografía también para reproducir la imagen de la Jerusalén celeste, que se describe como esa ciudad que no necesita el sol ni la luna para iluminarse, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. El Serafín Moralejo vio como el nivel terreno de la cripta había dos claves, con un sol y una luna, como corresponde al mundo terreno, y en la bóveda, en la tribuna, estaba la lámpara del Cordero. O sea que en 3 dimensiones era una materialización de la Jerusalén celeste. Y partiendo de eso, yo me di cuenta de que el Pórtico de la Gloria también estaba concebido para expandirse en horizontal y crear una unidad con la otra gran obra del maestro Mateo, que es el coro de la nave central. Y aquí también vemos cómo, conociendo las fuentes iconográficas y textuales de la arquitectura imaginaria y de las escenografías tan impactantes de las descripciones del Apocalipsis, vemos lo que quería hacer el maestro Mateo. Y por ejemplo, este gran óculo interno, que cuando lo vemos de cerca, pues prácticamente se podría analizar simplemente desde el punto de vista formal, como estos elementos geométricos, lo que hizo el maestro Mateo es crear una pantalla para que se transfigurase con la luz y crease un sol apocalíptico con llamas internas. Y esto estaba destinado a materializar uno de los pasajes más impactantes del Apocalipsis, que es donde describe a la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, que es una imagen de la Virgen María. Y como saben, los rosetones de las catedrales, incluido el de aquí, era una imagen de la Virgen María, porque representaba la virginidad de María, según Bernardo de Claraval y otros comentaristas que decían que era como la virginidad de María, como un cristal que atraviesa la luz sin romperse. Entonces vemos que el rosetón exterior encauzaba la luz, el óculo era una pantalla para generar una imagen de María al final de los tiempos, y esto caía en la materialización de María dentro del templo, que estaba en el tímpano del trascoro, donde había una epifanía que sería muy parecida a la epifanía que hoy se ve en el tímpano de la Corticela. Entonces, con esto, al incidir la luz, la Virgen se vestía literalmente de sol. Estaría policromada como esta Virgen contemporánea de Chartres, y al mismo tiempo se vestiría de sol. O sea que era una escenografía increíblemente bella, increíblemente compleja y realmente de vanguardia. Y aquí ven como también en otras representaciones de la Jerusalén celeste se representa como una catedral, aquí San Juan, el ángel llevándolo ante la Jerusalén celeste, y arriba el Cordero, exactamente como la estructura horizontal o vertical del Pórtico de la Gloria. Y aquí ven la gran clave del Cordero, que cuando ven de cerca se ve muy pequeño de abajo, pero son obras increíblemente voluminosas e importantes desde el punto de vista escultórico. Pero lo que se perdió en 1520 fue otra dimensión que hasta hace poco no hemos podido recuperar, estamos intentando recuperar del pórtico, que es la fachada exterior. Y la fachada exterior es donde hay todas estas esculturas que están desgajadas. Y ha habido varios intentos de restituirla, pero vamos a publicar ahora uno, que lo ven aquí, una hipótesis que yo creo que es la más fiable y la más sólida científicamente de la identificación individual de cada una de las esculturas y de los lugares donde estaban en la fachada. Como ven, la planimetría es prácticamente la misma, pero eliminaron las esculturas y cerraron todo. Y esta sería la reconstrucción tal y como la tenemos planeada, con la colocación de todas las esculturas. Y iré rápidamente de todos los trozos. Estos son los óculos que se conservan, estos son partes del arco central, con el vano de 7 metros, y estas son las esculturas que conservamos, incluida esta cabeza, que si llego al final también le puedo decir lo que pienso que es, y esta es la que se descubrió, ¿no? Uno de los momentos, yo creo que más importantes para profundizar en dónde estaban y qué eran todas esas esculturas fue la identificación que pude realizar en 2013
de estas dos esculturas que están en el Museo de Pontevedra y que estas están fotografiadas cuando estaban abandonadas prácticamente en el Colegio de San Clemente, que es el instituto, ¿no? Este que está aquí. Después de una exposición que hubo en Santiago, quedaron ahí hasta que las compró el Museo de Pontevedra, y estas fotografías las hizo un profesor de Harvard, Kingsley Porter, en 1920, están en los archivos de Harvard. Y son dos esculturas fundamentales para entender el pórtico, porque son dos personajes que nos abren exactamente la vía para solventar el puzzle de cuál es la fuente más importante para la iconografía del pórtico. Moralejo había apuntado al Ordo Prophetarum, al teatro litúrgico, pero realmente los manuscritos del Apocalipsis y el comentario de Beato de Liébana tienen una influencia fundamental. Y dos personajes esenciales para el Apocalipsis son lo que se llaman los testigos, Enoc y Elías, que aquí ven representados en varias situaciones. Y Enoc y Elías son muy importantes porque desencadenan el final de los tiempos. Todo lo que se ve en el interior del pórtico, ellos lo desencadenan. Ellos vienen a la tierra para predicar el arrepentimiento a los habitantes de la ciudad y decir que la segunda venida y el juicio final están a la vuelta de la esquina. Entonces llegan y predican, y normalmente se les representa con bastones de predicación, que son exactamente los que tienen estas dos esculturas. Y se representa normalmente a Elías como el que está más enfadado, lanza fuego por la boca, diciendo a todos que se arrepientan, que si no van a morir y que viene el juicio final, y Enoc ya mirando un poco hacia la gloria. Y lo que pasa es que después viene el anticristo y los asesina a los testigos. Pero los testigos resucitan a los 3 días y se elevan hacia una visión del trono de Dios y de los 24 ancianos del Apocalipsis, exactamente lo que hay en el interior del pórtico. Y son una imagen para los fieles porque son los primeros que suben a la gloria. Y son una imagen de la resurrección de Cristo también. O sea que antes de que venga el juicio final y todo, ellos ya fueron asesinados y ven la resurrección final. Y en el pórtico, lo que ya se sabía de estas dos esculturas, por su volumetría y por su diseño, era que eran esculturas de jamba, realizadas para las jambas planas, como las que hay en el interior. Y entonces se puede determinar que estarían precisamente anticipando la visión del interior y recibiendo a los visitantes en el exterior, en las jambas planas del gran arco central. Y Elías estaría, como ven aquí, cabreado, agarrando la barba, mirando hacia fuera, hacia los pecadores de la ciudad para decir que se arrepintiesen. Y Enoc estaría, como ocurre aquí, mirando ya hacia la gloria. En esta escenografía, que lo hace mucho el maestro Mateo, de interpelar secuencialmente al espectador de forma que las esculturas con sus coreografías de miradas y gestos nos van indicando las diferentes fases del teatro. Entonces cuando llegamos vemos a Elías y ya nos asustamos, ¿no? Miramos para el otro lado, vemos a Enoc y Enoc ya nos dirige hacia la visión interna de la gloria. Cuando llegamos al pórtico es como si estuviéramos leyendo el Apocalipsis y vemos una evolución secuencial narrativa. En el exterior están los eventos que ocurren antes y a medida que avanzamos nuestro flujo espacial, movimiento espacial, se convierte en un movimiento narrativo temporal y vamos viendo el Apocalipsis tal cual si pusiéramos unas gafas de 3 dimensiones y continuásemos andando y vemos cómo todos los eventos del final de los tiempos se van desarrollando a nuestro alrededor. Y aquí ven dónde estaría Elías, que estaría relacionado con la misma escultura de Moisés, que estaría también en la jamba plana interior. Y según los comentarios de Beato de Liébana, cada uno de los testigos son un símbolo de cada uno de los testamentos, del Antiguo y del Nuevo. Entonces Elías estaría en conexión simbólica con Moisés, porque sería el testigo que simboliza la antigua ley y Enoc la nueva ley. Y aquí vemos cómo estaría Enoc mirando para adentro, para la gloria, en relación a la escultura también de jamba plana de San Pedro. Entonces esto nos dio una pauta muy importante, porque la escultura que se descubrió
en 2016, que es una escultura mucho más grande que las otras que conservamos y que tiene una columna detrás, vemos que es una estatua columna, lo que nos indica, por contraste, algo que algunos de nosotros ya habíamos apuntado, que las otras estatuas que se conservan, que son prácticamente todas sedentes, no son estatuas columna. Entonces tendrían que estar en otro lugar, pero no como estatuas columna en el exterior del pórtico. Incluida esta, está en una colección de Ponte Maceira, que es este caballero que yo identifiqué como la primera representación de Santiago como caballero, y que ven que es una escultura sedente, completamente plana, por la parte posterior. La escultura que se descubrió, bueno, esto también es interesante para ver qué mentalidad, como después de haber estudiado todo el arte del maestro Mateo y cómo diseñan ellos la fisionomía que está directamente relacionada con el contenido de las escrituras, de los profetas y de los personajes que representa, está todo milimétricamente determinado, no hay nada superfluo. Y también los atributos, o sea que no hace falta que las cartelas estén escritas para poder introducir una hipótesis circunstancial científica para saber aproximarse a lo que podrían ser cada una de las esculturas. Y voy a llevarles un poco a la evidencia que hace que una escultura aparentemente tan fragmentaria, que haya pautas que nos den pistas para una posible identificación iconográfica hipotética. Y aquí, como ven, esta escultura la determina la gran espada. Es una escultura cuyo atributo es definitivamente una espada que se sujeta con mano velada, que es un elemento martirial. Y aquí ven que lo extraordinario de esta escultura es esta cartela inmensa que no tiene parangón en todo el arte del maestro Mateo, y yo creo que en todo el arte del románico del momento, lo que indica que algo significa la cartela y que es un atributo fundamental de esta escultura. Y de hecho hay un profeta importantísimo ante el Antiguo Testamento, muy importante como anticipo del momento escatológico del final de los tiempos, en el que en una de sus visiones una cartela gigante forma un elemento fundamental, y es el profeta Zacarías, que en su sexta visión dice: levanté otra vez la mirada y vi un rollo volando en el aire, parece tener cerca de 10 metros de largo, 5 metros de ancho, un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados y lo de que los que juran en falso serán desterrados. Y en la época, aquí ven la Biblia de Roda, un manuscrito hispano del siglo XI, donde se representa al profeta Zacarías viendo la cartela gigante de la aparición en el cielo. Y aquí un manuscrito muy importante, el Ortus Deliciarum, contemporáneo con el maestro Mateo, donde ven a Zacarías y aquí el rollo enorme que lo identifica en su sexta visión. O sea que vemos cómo se puede llegar a este tipo de identificación. El segundo paso en la investigación sería determinar por elementos comparativos de otras representaciones de Zacarías qué es lo que estaría escrito en la cartela. Lo de no robará en principio podría ir bien para la fachada porque tenían de hecho sus problemas en la catedral, ¿no? Pero hay más en este sentido. Y aquí vemos una Biblia de este arte de 1200, que no es ni románico ni gótico, que es a lo que pertenece el arte del maestro Mateo, y aquí también otro parecido, otro Zacarías relacionado un poco posterior, pero también del ámbito del arte de 1200 en San Marco de Venecia. Podemos imaginarnos lo que era la cabeza que se ha perdido. Y en lo que dice aquí es: alégrate, oh pueblo de Sión, grita en triunfo, pueblo de Jerusalén, mira que tu rey viene hacia aquí. Eres justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Esto, en la exégesis medieval, se tomó como un anticipo veterotestamentario de eventos del Nuevo Testamento, como la entrada de Jesucristo en Jerusalén, como si anunciase la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Pero también está relacionado con lo que era la concepción sacra de la monarquía en la Edad Media, como la monarquía leonesa. Es decir, que el rey que viene son los reyes de Israel
o el rey de León, Galicia, que tendría su genealogía sacra enraizada con los reyes de Israel. O sea que sería perfecto para una escultura que está en la portada del pórtico, con la condición que tiene el pórtico de gran escenografía para eventos de la monarquía, también con una condición escatológica. Entonces vemos cómo esta escenografía para eventos de la monarquía empieza a reconstruirse. Esta es la escultura que identifiqué como una imagen la primera imagen de Santiago como caballero antes de que se desarrollara la otra iconografía que es más tardía de Santiago a caballo matando moros. Esa es más tardía. La interesante era esta porque en ese momento el arzobispado de Santiago estaba muy interesado en patrocinar la imagen de Santiago como caballero, porque Fernando II había fundado la Orden de Santiago, se hacían investiduras de caballero en la catedral y además se había hecho lo que era la falsificación del voto de Santiago, con el que el cabildo cobraba muchísimo dinero. Entonces le interesaba tener en la fachada una representación de Santiago como caballero recordando el cobro del voto. Que de hecho Suárez de Deza va a ponerle pleitos a todo el mundo que no le paga, o sea que era muy importante que el Santiago caballero estuviese en la fachada. Entonces creemos que esta escultura, Santiago caballero en el mundo, estaría en la fachada de la cripta, concretamente aquí, y crearía una secuencia axial con 3 transfiguraciones de Santiago. Santiago como caballero en el mundo, Santiago como obispo en el Parque Luz y en el altar Santiago marcando el lugar donde está enterrado su cuerpo en la liturgia. Una escenografía preciosa donde uno, si entra en el pórtico, va viendo todo en recesión las diferentes modalidades de Santiago. Y hay muchos elementos para determinar que esta es efectivamente la iconografía, porque sujeta una espada que es el atributo de Santiago, porque fue decapitado, pero que al mismo tiempo la espada, como ven aquí en esta representación de un caballero de la Orden de Santiago, era el símbolo de la Orden, era lo que tenían en sus paños. Y aquí coge la espada, que es el atributo fundamental, la espada que se utilizará en la investidura de caballero, con mano velada, que es como en el pórtico se cogen los elementos martiriales, recordando que también se transfigura en la espada con la que decapitaron a Santiago. Y tenemos un documento excepcional, que es este manuscrito del siglo XIII, del siglo XIV, perdón, de principios, que es el libro de la coronación de los reyes de Castilla, que describe una coronación de Alfonso XI que debería de haber tenido lugar en la Catedral de Santiago, pero que nunca se hizo en las Huelgas. Pero se conserva el manuscrito con todos los pasos de la ceremonia y con la representación de cómo se harían. Y aquí vemos al rey que cruza las calles de la ciudad, aquí vemos al senescal que lleva en alto la espada de la investidura de caballero y otro personaje repartiendo monedas en símbolo de la munificencia real. Y el manuscrito dice que llegan a las gradas de la catedral y aquí bajarían de los caballos. Y aquí el rey y el senescal con la espada se encontrarían enfrente al prototipo al que quieren aspirar, que cuando lleguen a ser caballeros de la Orden de Santiago se convertirán, esta es su imagen ideal, es Santiago como caballero. Entonces, subiría la escalinata, bueno, aquí concretamente, si se acuerdan, en este pilar había una escultura posterior en el interior de la cripta, que ahora es interior, pero antes sería exterior, y creemos que estaría aquí. Y yo creo que esta simplemente la quitaron cuando rompió la cabeza, y porque ya no tenía función. O sea, lo que vemos del pórtico y estos elementos de coronación nunca se llegó a realizar, porque justo al morir Alfonso IX es el último rey del Reino Independiente de León, y Santiago deja de ser la catedral real. O sea, que esta coronación de 1211 era un anacronismo, por eso no se realizó. Entonces, la cripta por eso no se sabe lo que es. Nunca llegó a usarse para lo que realmente tenía pensado usarse, que era para esta liturgia de los grandes eventos de la monarquía y de ceremonias de investidura de caballero. Entonces, un momento tardío, pues esto le rompió la cabeza y dijeron, pues sacamos esto y ponemos esto otro. Y yo creo que fue el momento cuando la sacaron de ahí. Pero, y después, el rey
llegaría al pórtico de la gloria, y ahí es donde el libro de la coronación dice que lo recibe el arzobispo y hacen un juramento. Y efectivamente ahí el rey se encontraba con el árbol de Jesé, que es la genealogía humana de Cristo, con todos los reyes de Israel, David y Salomón, la Virgen María, hasta Cristo coronado al final de los tiempos. Entonces el rey de León y Galicia se encontraría con sus ancestros, con David y Salomón, las imágenes a las que debería de aspirar. Pero otra cosa importante de Zacarías, y que lo relaciona con el comentario del Apocalipsis de Beato de Liébana, y que vemos como podía estar cerca de los testigos, es que Zacarías tiene otra visión, donde ve 2 olivos y 2 candelabros. Y Beato de Liébana, en su comentario, dice que esos 2 olivos de la visión de Zacarías son los testigos del Apocalipsis, Enoc y Elías, que vendrán al final de los tiempos. Y esto es por lo que en varias miniaturas del comentario de Beato se representa a Enoc y Elías al lado de los olivos y de los candelabros. Curiosamente aquí, en este Beato se les representa flanqueando un gran arco, como estarían en Santiago. Entonces creemos que posiblemente Zacarías podría estar aquí, cerca de Enoc y Elías, creando esta escenografía realmente bellísima y espectacular, en la que veríamos a Zacarías, que había en su visión hecho una profecía de la llegada de los testigos, y los testigos emergiendo del lateral de Zacarías como si fueran una materialización de su visión. Pero hay otra cosa muy importante de Zacarías, y es por lo que está en el pórtico de la gloria, y es que tiene una visión donde habla de que vendrá un hombre que él le llama el retoño, que echará ramas donde está y construirá el templo del Señor. Y ese retoño vendrá, se asentará en el trono como sacerdote y como rey, y la corona servirá de recordatorio, que es el templo del Señor. Y esto, lógicamente, se ve como un anticipo de también la iconografía del árbol de Jesé, de que el rey que viene al final de los tiempos, el retoño, es el Cristo de la segunda venida. Y el Cristo de la segunda venida es también el que está enraizado como hombre, Cristo, con los reyes de Israel. Entonces vemos cómo Zacarías también, al estar aquí, anticipa las visiones que se representan en el interior del pórtico. Y curiosamente esto pone en conexión al pórtico de la gloria con una dimensión medievalizante muy extraña de la iconografía de la Capilla Sistina, que tardaron los especialistas en determinar por qué era posible. Y es que, por ejemplo, en época medieval Zacarías era un profeta muy importante precisamente porque era el primer profeta del Antiguo Testamento que prefigura en lo que pasa en el Apocalipsis, el final de los tiempos. Pero en el Renacimiento ya se consideraba un profeta menor. Entonces, ¿por qué el profeta más importante de la secuencia de profetas del techo de la Capilla Sistina es Zacarías, que es el que está en la entrada por donde entran todas las procesiones litúrgicas? Y esto se debe, aquí lo ven, Zacarías enlaza, y aquí está un árbol que es el de la Rovere, que es el de Julio II, que se sitúa al lado de Zacarías, y está también cercano al árbol de Jesé, como ocurre en Santiago. Pero está ahí porque Miguel Ángel se basó en la exégesis medieval, sobre todo de un comentarista que se llama Nicolás de Lira, que reproducía precisamente esta visión importante de Zacarías como el profeta que anuncia el final de los tiempos. Y se sitúa en la entrada, porque es el primero que lo anuncia, justo al otro lado del juicio final y de la venida de Cristo al final de los tiempos que él anticipó. Exactamente la misma secuencia de la visión expandida del Nartes del pórtico de la gloria, en la que Zacarías estaría a la entrada anticipando lo que pasa en el interior que él anticipó en sus profecías, que es el juicio final y la segunda venida de Cristo, la parusía. Entonces vamos con esta, tengo ganas de llegar a ellas, porque como saben son muy famosas, pero a mí me da como mucha pena cada vez que oigo hablar o leo sobre estas esculturas, porque se las conoce más por la controversia
que por lo importantes que son, desde el punto de vista iconográfico y desde el punto de vista estilístico, porque para mí son las más increíbles del pórtico. Esculturas expresionistas realmente impactantes, de un diseño sobrecogedor, ¿no? Y diferentes al resto del pórtico. Como ven aquí, enlazan directamente con lo mejor del arte de 1200, que no se puede denominar ni románico ni gótico, pero que pertenece a este momento atemporal, como todas las grandes obras que trascienden el momento estilístico en el que han sido realizadas. Y enlazan con lo que hará Miguel Ángel, que es curioso como un gran artista, partiendo de su interpretación de las escrituras de un personaje, lo diseña, y dos artistas desconectados pueden llegar a un diseño parecido del mismo personaje una vez que leen los textos de ese personaje. Y este es Jeremías, y este también es Jeremías. Voy aquí a dos cosas importantes que creo que están mal interpretadas sobre estas esculturas y que es importante solventar para ver dónde podrían estar en el pórtico. Y es que se clasifican normalmente como estatuas columna, pero no creo que sean estatuas columna. Son más pequeñas que las estatuas columna, son sedentes, y realmente una estatua columna sedente es algo realmente incongruente desde el punto de vista de diseño, porque genera un montón de espacios vacíos. Como ven, esto es una estatua columna y vemos como el cuerpo se va alrededor de la columna. Sería casi una chapuza de diseño crear una estatua sedente de este tipo para acoplarla a una columna posterior. Hay investigadores que todavía están intentando buscar las estatuas columna detrás, pero yo creo que lo que hay detrás son rebajes de recesos de su encastre mural que estarían en jambas planas. Y efectivamente vemos un monumento relacionado con el Pórtico de la Gloria, que es la Basílica de San Vicente de Ávila, y ahí vemos exactamente cuál es la secuencia de división de dónde estaban las estatuas que conservamos en el Pórtico de la Gloria. Como ven, las estatuas columnas están levantadas y las estatuas sedentes son estatuas de jamba plana. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante para la reconstrucción de la fachada. Y otra cosa increíble, que yo no sé cómo todavía se sostiene, es que estos son Abraham e Isaac. O sea, no tiene absolutamente base científica ninguna. De hecho, le preguntan a gente cuál es cuál y da igual porque les da igual, podrían llamar epiblas realmente. Y se llaman Abraham e Isaac simplemente porque a principios de siglo, de las pocas esculturas que se conocían de la fachada exterior, se sabía la identificación de estas dos, porque están muy definidas por sus atributos y porque cuando se desgajaron de su lugar original se les puso por detrás una inscripción diciendo lo que eran, y una es David y otra Salomón. Olvídense de este pedrolo que hay aquí porque destruye la escultura y no es original, no tendría ese careto originalmente. Y entonces lo que se pensaba era, bueno, si hay un padre y un hijo del Antiguo Testamento, David y Salomón, pues habrá otro padre y otro hijo, Abraham e Isaac. Y no se pasa más que eso. Pero si comparamos las representaciones de Abraham e Isaac en todo el arte protogótico, gótico, románico, Abraham e Isaac en todas las portadas se representa, pues como se representa en prácticamente toda la historia del arte. Que es Abraham en el sacrificio de Isaac, Isaac pequeñito, imberbe, en el sacrificio. Pero no dos señores mayores cabreados y uno lloroso, que no se sabe muy bien cuál es cuál. Y esto iría en contra de todo lo que se sabe del arte del maestro Mateo, porque el arte del maestro Mateo está milimétricamente pensada la fisionomía para el personaje que representa. Y realmente son Jeremías y Ezequiel, dos profetas importantísimos a los que los une el exilio y que llaman al arrepentimiento porque Dios ha abandonado el templo, porque los habitantes de la ciudad son impíos y hay que regenerarse para que el templo pueda regenerarse y volver a ser habitado por Dios. Y cuando vemos que cuando las colocamos en las jambas planas
de la arcada sur, vemos que efectivamente ahí enlazan con lo que sería estilísticamente y el humor, por así decirlo, el mood del sitio, que es donde se representa el juicio final. Y el juicio final, se sabe por estas dos novelas, que lo que hace el maestro Mateo es diseñar los tres arcos como si fueran tres unidades tridimensionales, donde la iconografía del arco exterior se continúa en el arco exterior. Aquí vemos como estas novelas continúan las condenas del juicio del arco interior. Entonces vemos, por ejemplo, que el mismo artista que realizó la cara de Ezequiel con su cabreo profético, que si conocen todas sus profecías está cabreado cada 3 segundos, es el mismo que hizo las caras cabreadas de los monstruos del juicio final. Aquí lo ven, y aquí ven cómo se continúa esta iconografía de condena, de castigo, de pedida al arrepentimiento, de que os va a pasar de todo. Aquí ven que es donde estaría Jeremías y ven cómo Ezequiel enlaza ahí. Ezequiel, voy a resumir, también es muy importante, aquí lo ven cómo está prácticamente en el mismo sitio en catedrales relacionadas con el maestro Mateo. Aquí en Fidenza, aquí en Cremona, y estaría también en esa zona de la fachada en Santiago. Pero Ezequiel es muy importante porque tiene una visión que es una visión muy detallada de un templo que él ve. Y en el siglo XII, en el contexto de París, hay un comentario de uno de los teólogos más importantes, Ricardo de San Víctor, que realiza una serie de dibujos de lo que sería el templo de Ezequiel, para intentar demostrar, dibujos arquitectónicos, que esa visión realmente da unas medidas y que era una obra que se podía construir. París es fundamental porque es precisamente donde estudiaron los dos arzobispos que determinan todo lo que es el Pórtico de la Gloria, Pedro Suárez de Deza y Pedro Núñez. Y estando en París, si estás en París en ese momento, sabes todo lo que pasa en la escuela de San Víctor, porque era la escuela más importante, los que daban los sermones más importantes y donde circulaban estos manuscritos. Y es curioso porque en el manuscrito... No va. Se acabó, ¿eh? No va esto, pero no va para adelante. Voy a ir muy rápido. Que sin ver la imagen casi no sigo. ¿No tiene teclado? Aquí no veo que me dé una opción tampoco. Y para atrás tampoco va. Qué rabia, porque quedan cosas interesantes, ¿eh? O sea, que era para ir muy rápido. No va ni para adelante ni para atrás. Eso es la pila. Pila. Que la intensidad del maestro Mateo, ¿no? Es que estaba muy cabreado Ezequiel, ¿eh? O sea, qué rabia, ¿no? O sea, esto sí que es una cosa extraña.
Pues no llegaré, pero quería también darle alguna primicia de una cabeza flotante que hay por ahí, que creo que sé de dónde es. Pero bueno, igual ahora sí arrancamos un poco, digo cuál es el resto. Entonces, como ven, la cosa interesante de saber que el resto de las esculturas que se conservan no son estatuas columna, sino que son para jamba plana, nos damos cuenta de que eso es precisamente porque se conservaron, porque todas las estatuas que conservamos es porque son las que sacaron cuando pusieron las puertas. No solo las del gran arco central, pero las de los arcos laterales, que estaban en las jambas planas, que son extraordinarias en Santiago porque son anchísimas, por eso dan pauta para que haya una escultura ahí, como ocurría en el arco central. Entonces, por eso se conservaban para las bisagras. Entonces, claro, es curioso, uno al ver esto se pone a pensar, ¿y cómo no conseguimos el puzzle antes? Pero claro, era por eso, era porque había que incrementalmente poner toda la evidencia para llegar a estas conclusiones. Después también en este sentido consulté a Rodrigo de la Torre y al arquitecto de la catedral para la parte estructural de dónde encajarían y también para la definición volumétrica de estas esculturas, que efectivamente son planas, sedentes y con un desarrollo horizontal, lateral. ¿Hay alguna pregunta? Aprovechando. Sí. ¿Qué preguntas? ¿Preguntas? Sí. A la hora de hacer la restauración y la repintura de la policromía, No hubo repintura. Sería ilegal. La limpieza como tal, que el color que ahora mismo se puede ver cuando se hace la visita, ¿cuál es el que está mostrado? ¿La última pintura de Varela? No, depende, porque una de las cosas difíciles del pórtico es que se conservan diferentes capas con diferentes niveles de deterioro y prácticamente diferente en cada parte, ¿no? Entonces había partes donde se veía la policromía de la primera capa, como aquel ángel que enseñé de los instrumentos de la pasión, otras partes donde eran repintados del 19, otras partes la policromía hispano-flamenca. Entonces, lo que pasa con todo esto es que todas las capas, incluidas las del 19, son como capas arqueológicas históricas que no se pueden eliminar. Entonces, porque son documentos históricos. Entonces, lo que no se podía hacer tampoco era eliminar una capa del 19 pensando en que queríamos llegar a la capa buena de la primera policromía. Entonces, la pregunta es muy buena porque el miedo que había era cómo, si esto está tan discontinuo, si al final al limpiar eso iba a aparecer como una cosa de colorines, de trozos aquí y allá. Entonces lo que hubo es pruebas de láser y se calibró el nivel de la limpieza a donde se quería llegar para intentar igualar un poco todo. Por eso ahora se ve diferente, pero se ve realmente uniforme hasta cierto punto. Y yo creo que el look este general de las encarnaciones es del 18. Son las encarnaciones restauradas de las de Crispín de Belino. Por eso hay una cierta unidad, y esa cierta unidad ya se le dio en el 18, con estos repintes que se hizo de restauración. Porque en el 18 lo que hizo Arias fue realmente una labor de restauración, repintado, pero para reproducir motivos que estaban deteriorados. Entonces, por ejemplo, a la hora de la limpieza, que se ha hecho por láser, según lo que estás diciendo. Varias, hubo también limpieza mecánica. Se ha ido levantando, digamos, capas, niveles, hasta dejar uno u otro. No, las capas no se levantan, son suciedad. Lo que sea, capas no se puede levantar ninguna, porque son todos documentos históricos, incluso las más nuevas del 19. Así que solamente consolidación y limpieza. Y por ejemplo, en algunos lugares que son las del 18 y otras anteriores. Claro, efectivamente. Por eso se puede señalar, por ejemplo, en el ángel aquel, con el lapislázuli y azul, es de los pocos que se conserva. Después, en algunos ancianos del Apocalipsis, también se conserva primera policromía, en otras menos. O sea que depende a dónde mires. Muchas gracias. Perdona, ¿qué
creo que podemos seguir. Vale. O tú resumes porque para mí esto no hay suficiente. Están intentando... Vale, bueno, si aparece os enseño muy rápido el resto porque es interesante para tener la visión completa de la fachada aunque no incida en la evidencia que hay para ella. Había una feira ahí. Si se puede seguir preguntando... Sí. Bueno, dos cosas. Primero, dar las gracias por la intensidad y la densidad de los conocimientos que queremos hacer aquí, ¿no? Pero decir que los repintes, el libro de fábrica de la catedral está lleno de repintes. Era casi obligatorio repintar. Por ejemplo, la capilla de Carrillo, que está arrodillada, decía que su estatua se pintase cada 8 años. La estatua del apóstol que está en el trono en el altar mayor parece casi de porcelana porque cada año santo se repintaba. Los pintores de la catedral en realidad eran funcionarios como otro cualquiera, tenían esa consideración, ¿no? Entonces, tanto a Varela como a cualquier otro, se le mandaba pintar, pero sin decir mucho lo que tenían que hacer. Entonces dependía del talento de cada pintor que le hiciera una chapallada o que hiciera lo que hizo Ares Varela. Totalmente. Y eso es muy importante porque a veces, efectivamente, por eso nos preguntamos por qué no se conserva el nombre exactamente de quién hizo qué. Y era por lo que dice usted, porque la catedral tenía un mantenimiento, entonces se hacían mantenimientos puntuales, vamos, como se están haciendo ahora, en los repintados de las bóvedas, y efectivamente depende. En esta catedral lo increíble es la suerte que hay grandes artistas en diferentes periodos y que aprecian muy bien lo que hay anteriormente. Por ejemplo, el maestro Mateo en sí mismo fue un restaurador también. El maestro Mateo lo que hace en el pórtico es historicista, porque él unifica lo que él ya apreciaba y valoraba muchísimo, que era lo que se había hecho en época de Gelmírez, sobre todo las dos grandes fachadas del transepto. Él en el pórtico recupera la alternancia de columnas de mármol y de granito, las columnas entorchadas que estaban en platerías y en la francígena, las esculturas de jamba que estaban en la francígena y en platerías, o sea que no se puede entender eso, y lo mismo en la época barroca. Y eso hubo mucha suerte en esta catedral por eso, porque en diferentes épocas no viene un chapucero que destrozase lo anterior. Realmente ocurrió ocasionalmente, pero hasta, por ejemplo, en la destrucción del coro del maestro Mateo reaprovecharon todo. O sea, ha estado prácticamente por todas partes. Bueno, entonces voy muy rápido para dar un poco la visión. Vale, aquí ya fuimos. Vale, esto ya no... Bueno, aquí como ven, lo que se describe en estos manuscritos es un pórtico visto de frente, que lo pone aquí, en 3 pisos, un pórtico visto en el lateral, que está construido sobre un desnivel de terreno, y aquí visto otro elemento del pórtico con una tribuna. Es exactamente la planimetría de la fachada de la Catedral de Santiago. O sea que es curioso, los arzobispos de Santiago verían todo esto. Y les presento una de mis favoritas, que es Jeremías. Y lo que hace el maestro Mateo es prácticamente transformar en gestos partes fundamentales de las lamentaciones y de otros textos de Jeremías, como cuando dice, desfallecieron de lágrimas, se conmovieron las entrañas, y aquí ven cómo está agarrando con rabia, que es el Jeremías, que es al mismo tiempo desolado ante la destrucción de la ciudad y cabreado por los que propiciaron esa destrucción. Y es curioso porque aquí lo coloca el maestro Mateo en la jamba sur,
y recrea una de las escenografías más impactantes que anticipa la estética de lo sublime del romanticismo, donde artistas como Friedrich o John Martin crean estas figuras diminutas al lado de estos momentos cataclísmicos, escatológicos, para demostrar pues, el poco poder que tiene el hombre ante el poder desatado de Dios y la naturaleza. En los manuscritos de Beato de Liébana se representa llorando a Jeremías ante el ataque de la ciudad por Nabucodonosor, y aquí estaría exactamente en Santiago. Y bueno, estaría ahí por otra serie de cosas. Y bueno, las que nos quedan eran David y Salomón. Y David y Salomón efectivamente fueron las que estuvieron durante más tiempo cerca de su lugar original, que sería la entrada que nos queda. Y estarían en las jambas de la entrada norte. Y ahí es interesantísimo porque esta iconografía tan extraña de la bajada de Cristo al limbo para rescatar a los ancianos de la antigua ley también se completaría con David y Salomón en el exterior, porque es una iconografía que es la anástasis de origen bizantino, que se expande por toda la Europa del 1200 del arte parecido al Maestro Mateo, como este Salterio de Ingeborg o la catedral esta de Italia de Asunta, y vemos que en todas las anástasis Cristo baja al limbo para rescatar a Adán, y hay dos reyes de Israel que aparecen como testigos fundamentales, David y Salomón, David y Salomón, David y Salomón, aquí en Tudela. Y entonces vemos como la anástasis se completaría con el David y Salomón del arco exterior. Y aquí el David estaría al lado de la Sibila y completa el canto del Dies Ira del final de los tiempos. Dies Ira, en el que los cielos se reduzcan cenizas, como testigos el rey David y la Sibila, que estarían juntos aquí. Y ahí nos quedamos. Al final esto ya no... bueno, y bueno, aquí hay varias cosas, pero voy a hablar desde la cabeza. Esta que vieron flotando por ahí, que está descontextualizada, la cabeza esta que apareció en unas excavaciones también en el siglo XX y que ahora está en el museo. Es curiosa porque es una cabeza de encaje, tiene un vástago para encajar como si encajáramos en un cuerpo. Y eso es lo que pasa en varias esculturas interiores del Pórtico de la Gloria, ¿no? La vemos que la escultura exterior que se encontró era un bloque solo, que es lo normal en las esculturas exteriores, porque las cabezas separadas sería más fácil que rompieran, ¿no? Entonces yo creo que esta cabeza perteneció a una escultura interior. Hay una escultura única, una cabeza única en el pórtico, que es esta, que es la única cabeza de mármol de todo el pórtico. Rarísimo, no se sabe por qué. Una cabeza además diferente al resto, aunque por los rizos es del estilo Maestro Mateo, pero tiene un aire clásico y es la única de mármol encastrada con vástago en un cuerpo de granito. Miren cómo se compara con una cabeza romana preciosa con restos de oro que está en Roma. Y otra cosa interesante, que es una nueva hipótesis sobre algunos de los modelos que manejaba el taller del Maestro Mateo. Estos rizos tan típicos del Maestro Mateo y que prácticamente no se encuentran en ningún sitio, posiblemente están tomados de copias que tenían de escultura romana provincial, como esto es un casco de desfile con máscara. Y ven que exactamente trabaja los rizos como se trabaja en la escultura provincial romana, que habría mucha. Esta apareció en Inglaterra, pero la hay por la Galia, por Francia, imagino que en España también podía haber, y a lo mejor también manejaban elementos de estos. Miren qué curiosa esta comparación entre esta otra máscara romana provincial y esta escultura de pórtico, que es curioso buscar ahí. Y bueno, yo creo que la cabeza esta, que justo el único sitio del pórtico donde encontramos una cabeza del maestro más parecida a esta es en el arco sur. Y ahí, aquí es donde está, este es el arco, aquí es donde está la cabeza de mármol, y vemos que este maestro trabajó en este arco. Y yo creo, pero bueno, esto es una hipótesis que es imposible de demostrar, que posiblemente esta cabeza pertenecía a esta escultura
y en algún momento la sacaron y pusieron la de mármol, pero no sé por qué. Claro, encaja, pero podría encajar en cualquier otra escultura del pórtico. Y ya nada más. Gracias por su paciencia. Y antes de despedirnos, los avisos de rigor. O mércoles nesta sala, ás 19:30, asamblea extraordinaria de socios para a aprobación do presupuesto deste ano e do ano que ven. Ás 20 horas, acto de entrega do premio Alfredo Vicente a Rocío Ovalle Fernández. Ás 20:30, convite de Nadal para os socios no Airos Nunes. Os luns da Ateneo volverán o día 14 do xaneiro cunha conferencia sobre a educación impartida por Juan Escudero, catedrático de Didáctica da Universidade de Murcia.